Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy uno bastante especial, sobre todo para mí, puesto que os voy a mencionar, a comentar los mejores recuerdos que tengo yo relacionados con One Piece, aunque en este caso todos vayan a ser directamente viendo One Piece. Es cierto que hoy tendría que estar haciendo el directo respondiendo a las 200 preguntas de One Piece, pero estos últimos días he estado con una diarrea en la que mi culo parecían los canales de Water 7, y aunque hoy ya me encuentro bastante mejor, tampoco quería jugármela, empezar el directo y quizás empeorar y tener que estar yendo al baño cada 2 por 3. Así que al verme obligado a tener que volver a atrasar ese directo, pues en esta ocasión sí que he querido arreglarlo un poco. Por eso mismo estoy haciendo este vídeo que creo que va a estar bastante bien, al menos eso para mí, puesto que voy a recordar momentos muy alegres de mi vida. Son 6 recuerdos, en total 3 de ellos son de cuando era un niño y veía One Piece en la tele, y otros 3 son ya cuando los veía en internet y ya un poquitín más crecido. Bueno, el primero de ellos sea probablemente el más simple de todos, pero como al ser yo un niño muy inocente, evidentemente me dejó como muy impactado. Y es el capítulo... Quizás esto sorprende bastante, puesto que quizás este personaje es un poco meme, pero es el capítulo de Gaimon, del personaje que se quedó atrapado dentro de un cofre de tesoros mientras buscaba uno en una isla. Este capítulo a mí me dejó muy impactado, lo recuerdo realmente bien, porque, claro, cuando los Mugiwaras entraron a la isla, empezaron a escuchar como una voz, y yo en ese entonces, como un niño muy inocente, al igual que algunos Mugiwaras, estaba muy cagado, porque estaba diciendo, hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay alguna clase de dios o algo así? ¿Va a atacar a alguien realmente poderoso a estos personajes que tanto me gustan? ¿O qué va a pasar? Y de repente, en ese mismo capítulo, se dio completamente el giro y pasó a ser esa mezcla entre un poco patéticamente gracioso, pero también muy tierno, porque os recuerdo que sí, se reveló que Gaimon se quedó atrapado en un cofre de tesoros, pero que la razón por la cual intentaba ahuyentar a la gente que se acercaba a la isla era con el fin de proteger a los animales que se encontraban en ella, porque formó una muy buena relación con ellos. Y como en un mismo capítulo pasó a tener ese cambio tan grande, es decir, empezó con yo completamente cagado pensando que había un dios, a un ser bastante gracioso, tierno y adorable con sus compañeros animales, entonces me dejó como completamente loco y también con una impresión muy bonita, porque aunque yo de niño era muy buena persona, era un niño que se portaba bien siempre, aprecié a los animales aún más tras ese capítulo, les tomé aún más cariño del que les tenía en ese entonces. Y por ello diría que ese capítulo lo recuerdo también con tanto cariño, con tanto aprecio, que es un recuerdo tan positivo para mí. Pero bueno, tampoco se compara tanto con el siguiente recuerdo. Este ya es cuando era un poco más crecidito, porque el anterior, además, cuando hablo de que era un niño inocente, quiero decir que era un niño que probablemente tuviese entre 5, 6, 7 años aproximadamente, para que veáis pues el poco conocimiento que tenía en general, lo fácil que era de sorprender, por eso del giro de ese capítulo, ¿no? Pero la siguiente anécdota, la segunda anécdota, ocurrió cuando yo tenía 11 años, cuando estaba en sexto de primaria. En ese entonces estaba en una época en la que por primera vez en mi vida, desde que estaba en el colegio, no estaba comiendo en el comedor del colegio, sino que estaba comiendo en casa de mi abuela, casa en la que he pasado también gran parte de mi infancia, puesto que mi madre y mi padre trabajaban durante muchas horas, es decir, entraban quizás a las 8 o 9 de la mañana y no volvían hasta las 6 7 de la tarde. Y como no había, bueno, sí que tenía cuidadoras antes, pero a partir de los 6 7 años dejé de tenerlos, pues desde muy pronto
iba a casa de mi abuela. Y cuando digo muy pronto, digo que a las 7 de la mañana ya estaba en casa de mi abuela. Y yo entraba a clase a las 9. Entonces pasaba casi 2 horas por las mañanas allí y luego por las tardes otras 2-3 horas. Pero en esa época, además de esos tiempos, también lo pasaba al mediodía. Comía allí y pues era un entorno en el que me sentía muy cómodo, ¿no? Pero en esa época se emitían, bueno, no sé por qué digo pero, porque no es algo negativo o que cambie las circunstancias, sino que es algo muy positivo y que añade, se emitía One Piece en euskera, en el idioma que se habla aquí, en el País Vasco, en Euskadi. Y estábamos en el capítulo en el que los Mugiwaras subieron a Skypiea. Claro, yo con 11 años no había visto nada remotamente similar a eso. A alguien subiendo desde el mar hasta el cielo a través de una corriente enorme y que cuando llegasen se encontrasen un mar blanco en el que pues el agua fuesen nubes y una isla preciosa de fondo con además un bosque que te lo vendían como súper peligroso, porque en el principio del arco de Skypiea te decían que había un dios ahí. Y claro, ya era un poco más mayor, ya tenía 11 años, pero igualmente yo durante mucho tiempo he sido un niño bastante inocente, así que me quedé también como muy sorprendido. ¿Cómo era posible que existiese una civilización ahí? Que además, claro, en el cielo y un dios, tú te quedas, hostia, ¿qué está pasando aquí? Y aunque creo que no se mencionó el hecho de que había un dios en ese mismo capítulo, solamente por haber subido a esa isla y por lo bonita que era en general, me dejó muy muy impactado y me hace recordar también los buenos tiempos que pasaba en casa de mi abuela durante gran parte de mi infancia. Así que ese recuerdo lo guardo con mucho aprecio. Quizás de hecho sea el que más aprecio tengo de todos ellos. No sé, siento que no lo he expresado tan bien o como con tanta fuerza como lo es para mí, pero sinceramente no sé describirlo mejor, al menos así de bote pronto, sin guión, porque es como quiero hacer este vídeo para intentar ser lo más cercano posible, ya que aunque sí sea algo como lógico por el hecho de ser una isla en el cielo y todo eso, siento que es más el valor emocional lo que hizo que me quedase tan sorprendido ese día. Es que al fin y al cabo pensad que es uno de esos días que yo recuerdo de mi infancia, que tampoco recuerdo tantos. Algunos hechos en concreto o algo así, recordaré, no sé, 10, 15, 20 quizás. Pues uno de esos días es por One Piece. Y entonces, para mí, tiene eso, tiene un valor emocional como mucho mayor del que creo que puedo ser capaz de expresar en palabras un poco a bote pronto. Pero bueno, para no quedarnos encajados en este recuerdo, pasemos con el siguiente, con el tercero de cuando era niño, aunque este fue ya, pues no sé, sería unos meses después, quizás un año y meses después, y fue con el arco de Foxy, con el arco tan meme, ¿no? Porque hoy en día, pues es un arco que es considerado como el peor de todo One Piece, de entre los canon, y Foxy como un personaje de mierda, ¿no? Pero que se le ha dado un poco la vuelta y como que hace bastante gracia. Pero en ese entonces, también por mi inocencia, yo estaba también muy cagado. Porque en el momento en el que vi que Chopper y que Robin estaban en la banda pirata del otro, yo estaba diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con los Mugiwaras? ¿Cómo van a salir de esta? ¿Cómo van a volver estos dos personajes protagonistas con sus compañeros? Y claro, ese simple hecho, aunque fuese obvio, aunque tú lo ves de más mayor y dices, bueno, esto va a acabar solucionándose de X o de Y. Yo, al ser muy inocente, me quedaba como, ¿qué me estás contando? ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? Es decir, yo tenía una tensión en el arco de Foxy, viendo ese arco,
que, que no tuve ni viendo Escape ni en Arabasta, por ejemplo. De niño lo pasé mucho peor con ese arco que con dos mucho más serios, ¿no? Y eso también pues me dejó bastante impactado y hace que lo tenga como un recuerdo, en este caso también positivo, porque al fin y al cabo todo terminó bastante bien. Y queráis o no, para un niño yo creo que sí que es un arco que puede estar muy bien, porque tiene el tono justo de seriedad, pero también de desenfado, de pasártelo bien con las pruebas. No era tan serio como podría ser un enfrentamiento contra Crocodile o un enfrentamiento contra Foxy. Contra Enel, perdón. Y entonces esa mezcla de tensión y de desenfado hacía que yo, viendo ese arco de niño, me lo pasase en grande. Fuese uno de los momentos en los que mejor me lo pasase viendo One Piece. Porque además creo que ese arco terminó luego con la aparición de Aokiji. No sé si fue antes la aparición de Aokiji que ese arco, después. Creo que fue después. Creo que fue entre el arco de Foxy y Water 7. Y claro, ahí yo ya también estaba cagadísimo. Porque que te termines el arco, que digas, hostia, están a salvo, están de puta madre. A ver cómo en un episodio se quedan no sé cuántos Mugiwaras congelados porque ha llegado un señor de la marina jodidamente ultrapoderoso. Me quedaba, pero vamos a ver. Y yo, que he estado en tensión hace un momento, que ahora vuelvo a estar tranquilo. Bueno, hace un momento, hace días, porque tenía un episodio al día. Y me metes ahora esto. ¿Pero qué narices está pasando? Y eso hace, esa mezcla hace que también lo tenga como un muy buen recuerdo de mi experiencia viendo One Piece cuando era niño. Y bueno, ahora toca pasar con siendo ya un poquito más adulto, aunque justo el siguiente va a ser como de transición. Bueno, más adulto que tampoco, porque todos los recuerdos son de cuando eran adolescente, los siguientes. Pero esta era la transición de niño a adolescente, es decir, no fue mucho tiempo después, pero sí fue cuando comencé a ver One Piece por internet. Bueno, ni siquiera fue cuando comencé a ver One Piece por internet, creo, puesto que creo que yo lo seguía viendo por la tele. No lo recuerdo exactamente bien, pero claro, a mí One Piece me encantaba. Era de hecho lo que más me gustaba de todas las series que había visto en mi infancia y que seguía viendo hasta ese entonces. Y cuando ya pues estaba usando internet más habitualmente, no sé por qué, pues me puse a buscar algo sobre ella en internet. Y me encontré con que había páginas que emitían los episodios de One Piece y dije, hostia, pero si aquí está hasta el capítulo 400 y pico, 500 y pico, y yo iba por el 200 algo así, me quedé. Y como soy muy curioso, como la curiosidad mató al gato, pues me metí en uno de los últimos episodios que habían salido. No recuerdo ahora mismo si era el último o no, pero bueno, la cuestión es que entré en el episodio, lo tengo aquí buscado, en el episodio 505 del anime. Para aquellos que no sepáis qué episodio es este, es en el que Jinbe le hace abrir los ojos a Luffy. Le habla sobre sus nakamas y le habla sobre la muerte de Ace. Claro, yo en ese entonces estaba por Water 7. Lo último que había visto era Water 7. Así que imaginadme a mí yendo a uno de los últimos episodios por curiosidad y enterarme de que los Mugiwaras estaban separados y de que Ace estaba muerto. Fue como, bueno, espectacular. No he podido tener mejor puntería. Los buenos spoilers que me he tragado. Y este es un recuerdo positivo en lugar de uno negativo, porque sinceramente no me jodió, sino que más bien lo que hizo es que me animase a ver One Piece por internet, a vérmelo en ese entonces. Y creo que no fue tampoco inmediatamente, es decir, creo que no me puse a ver One Piece por internet en ese mismo momento, sino que fue un poquito más tarde. Pero fue esos spoilers los que a mí me hicieron empujar a ver One Piece. Así que por ello también le tengo un recuerdo bastante bueno, aunque pueda parecer como algo malo, ¿no? Y bueno, pasemos con ya el penúltimo recuerdo. Este fue cuando yo estaba
en el último año previo a la universidad, en el segundo de bachiller de España. Yo tenía pues 17 años y seguía el manga de One Piece al día. Esto fue hace 6 años, ¿eh? Tuvo que ser justo hace 6 años, un poquito más de hace 6 años. Si no me equivoco, creo que sí, creo que fue en 2015. Y fue en el capítulo 783. No sé si hoy recordaréis este capítulo, pero es... o en el 784, uno de los dos. Pero bueno, es el capítulo en el que vemos por primera vez la cuarta marcha de Luffy. Claro, creo que en el 783 termina con el panel de cuarta marcha y en el 784 ya vemos la cuarta marcha. Claro, yo estando al día en ese entonces tenía un hype que me estaba muriendo por ver cómo era la cuarta marcha. Y además creo que tuvimos que esperar 2 semanas, creo que fue, porque creo que, no sé si fue descanso de Oda, si fue la Golden Week o qué narices pasó, pero creo que justo entre el anuncio de la cuarta marcha y ver la cuarta marcha tuvimos que jodernos y esperar durante 2 semanas. Y claro, pues yo estaba que me subía por las paredes, era, pero vamos a ver, al fin tras tanto tiempo me has metido la cuarta marcha, pero no voy a poder verla hasta dentro de 2 semanas. Pues bueno, yo en ese entonces tampoco tenía mucho conocimiento sobre páginas web que subiesen spoilers y lo que fuesen. Yo estaba en Twitter y poco más, y en YouTube un poquito. Y claro, yo me moría tanto por las ganas de saber que cada día me metía en Twitter buscando One Piece cuarta marcha o algo así, o Gear Force o lo que narices fuese, esperando encontrarme algo. Y yo estaba en clase, entre una clase y otra creo que fue, o en el recreo, ya no recuerdo, y salió. Y salieron las imágenes filtradas de la cuarta marcha. Y bueno, para aquellos que no ibais al día con One Piece en esa época, quizás no lo sabréis. Y los que sí ibais, quizás alguno de vosotros no lo recordéis. Pero en ese entonces, pues claro, quizás la recepción general que hubo de la cuarta marcha no fue como muy positiva, ¿no? Porque, a ver, era curiosa. Era al fin y al cabo un Luffy como muy gordo, ¿no? Era muy extraña, visualmente era muy extraña. Porque recordad que yo os estoy hablando de ver los spoilers, de ver imágenes sueltas. Y a mí la verdad es que me hizo una mezcla un poquito de gracia y un poquito de decepción. Pero recuerdo que un amigo que tenía en clase, que también iba al día con One Piece, que le dije, ¿quieres verlo? Y se lo enseñé, que a él le gustó muchísimo menos que a mí. Pero yo aún así, no sé, sentía como que había algo en él que me molaba. No sabía muy bien el qué, pero me gustaba. Y por esa sorpresa tan grande de no ser en lo absoluto lo que creo que la gente se esperaba y de estar yo en clase, es que además era, pues no sé, un mes antes de selectividad, de los exámenes para acceso a la universidad. Quizás ni eso, quizás eran un par de semanas antes o algo así. Yo estaba mucho más centrado en ese momento en One Piece que en cualquier otra cosa. Y por ello es que también lo recuerdo muy bien, porque es uno de esos momentos de clase, porque claro, era en plan, en ese entonces no voy a mentir, yo me avergonzaba bastante de ver anime, así que pues tenía esa persona en clase que sabía que también veía One Piece, que leía One Piece, pero bueno, él no sé si lo llegaba a leer o si tan solo lo veía, creo que también lo llegó a leer. Y poco más. Entonces como ahí con el móvil un poquito a escondidas, mira la cuarta marcha de Luffy y todo esto, lo recuerdo con aprecio, la verdad, lo recuerdo como un buen momento de mi época de estudiante. Y bueno, ya el siguiente y último recuerdo, quizás se me corta la cámara pronto porque estoy viendo que está a punto de llegar a los 20 minutos, intentaré terminar de contar la anécdota antes. Fue pocos meses después. Fue a principios de julio, creo. No, o de agosto. Bueno, no lo recuerdo exactamente, pero fue con el capítulo 795. Quizás algunos lo sepáis, quizás muchos otros no, pero ese capítulo es la primera review que hice en mi canal. La primera review de todos los capítulos del manga de One Piece fue el 795, que fue pues
naturalmente unos días después de que abriese el canal, de que empezase a subir vídeos. De hecho, esa review fue el segundo vídeo de mi canal. El primero fue como hablando de las películas de One Piece. Y claro, en ese capítulo se reveló a Kaido. Y yo no tenía ni idea, es decir, yo en esta cosa no me había tragado spoilers ni nada. Entonces, yo al leer ese capítulo me quedé como completamente flipando, evidentemente por ser Kaido, ¿no? Pero luego, además de ese shock, de esa sorpresa, por el gran capítulo que fue, como empecé a hacer reviews y como apareció Kaido por primera vez, pues ya mi segundo vídeo pues alcanzó, no sé, cientos de visitas. Claro, vosotros quizás por no ser youtubers no estéis acostumbrados a esto, pero tú cuando empiezas, si no tienes ayuda de nadie, no tienes una mierda de visitas. Yo creo que mi primer vídeo alcanzó 10 visitas en, no sé, en 5, 6, 7 días o algo así. En un poquito menos, diría. Y luego de repente llega mi segundo vídeo y alcanzó las cientos de visitas y yo me quedé, oh, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que haya tanta gente viendo este vídeo que yo he hecho? Y aunque sean visitas que hoy quizás las puedo recibir en un minuto o en unos pocos minutos, para ese entonces, como os comento, eran muchísimas. Y por eso aprecio tanto ese capítulo y por eso también aprecio tanto el arco de Dressrosa, entre muchas otras razones. Porque llevó a que el canal tuviese su primer empujón. Fui muy afortunado, la verdad. Porque ya muy rápido como que tuve gente a la que llegar y bastante gente a la que se suscribió, porque recuerdo que con tan solo ese vídeo se suscribieron unas 50 personas, más o menos, que hoy en día puede parecer una mierda, ¿no? Pero claro, os vuelvo a repetir que para mí en ese entonces pues eran bastantes, eran muchas personas, y por ello es que lo guardo tan bien en mi memoria como un recuerdo tan positivo. Vale, justo se iba a cortar el vídeo, así que lo he cortado yo manualmente, pero bueno, ya justo me había dado tiempo a contar la anécdota, así que ya es la hora de despedirse. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo. Si tenéis alguna anécdota similar, ya no tiene por qué ser únicamente viendo One Piece, sino que puede estar relacionado a haber visto One Piece, es decir, que conocieseis a alguna persona o algo de ese estilo por One Piece, ya sabéis que estáis más que invitados para ponerlo en el comentario. En el caso de que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, como siempre, se agradece muchísimo que le deis un buen me gusta. Si veo que os ha gustado mucho, que hay mucho apoyo, me pensaré en hacer una segunda parte en un futuro, porque creo que también hay otros recuerdos bastante buenos que puedo compartir con vosotros. Y bueno, eso es todo. Hasta la próxima.